Un dicho chino dice, la inteligencia camina más que el corazón, pero no va tan lejos. Yo creo que este dicho encierra en muy pocas palabras dos formas distintas y complementarias de acercarse al problema de la innovación social, desde la investigación o desde la acción. Uniminuto, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, está comprometida con el tema de la innovación. Precisamente a partir del proyecto del Parque de Innovación Social que se está montando en Uniminuto, se ha hecho el Simposio Internacional Innovación Social, Investigación y Gestión Uniminuto 2012. Nuestro invitado a Oiga Profe, precisamente, es el profesor Daniel Samoilovich. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y bien, este es nuestro invitado de hoy. El profesor Daniel Samoilovich es sociólogo y doctor en ciencia política. Hace 25 años fundó la Asociación Columbus, una red de cooperación entre universidades de Europa y América Latina a la que pertenecen 54 instituciones. Desde allí ha abordado temas relevantes de la gestión universitaria, como los relacionados con la internacionalización y la innovación tecnológica. Además, ha sido profesor en las mejores escuelas de negocios de Europa y América Latina. En agosto de 2012 estuvo de paso por Colombia invitado por Uniminuto al Simposio Internacional de Innovación Social. Por eso, Oiga Profe quiso conversar con él sobre sus experiencias y estudios en este campo de la gestión social. Profesor, una de las cosas que en el lenguaje que estamos utilizando de pronto a veces en la universidad y en los diferentes ambientes, uno de los términos es el de creatividad, el de emprendimiento, innovación, frases que a través de los últimos años pues hemos estado trabajando y utilizando, bien sea a nivel empresarial, a nivel organizacional. ¿Cómo podríamos ver esa evolución de estos términos y la forma como se están usando? Bueno, a ver, en la base de todo esto para mí está el concepto de creatividad. Ahora, no cualquier creatividad es innovación. La creatividad se convierte en innovación cuando se aplica al desarrollo de una actividad, de un producto, de un servicio, de otra forma de hacer las cosas. Eso sería innovación. Innovación es algo que para mí agrega valor, que satisface una necesidad concreta y que de alguna manera puede dar lugar a iniciativas que en la base de esto está el concepto también de emprendedor. Emprendedor no lo tomo como, yo sé que aquí se usa emprendimiento como la creación de una empresa, de una actividad pequeña, grande, etcétera, etcétera. A ver, el concepto de emprendedor viene de un economista francés, Say, que decía que un emprendedor es alguien que es capaz de reasignar recursos, los recursos existentes, y aplicarlos de otra manera. Es decir, que hay un cambio en todo emprendimiento, visto desde este punto de vista, en un sentido restringido, hay un cambio en la manera de hacer las cosas. La persona que difundió mucho este concepto de emprendedor, emprendimiento, es Joseph Schumpeter, que es un economista de origen austríaco, que a raíz de la guerra se fue para Estados Unidos, y es el que planteó que detrás de toda la economía capitalista, un actor clave es el emprendedor, y el emprendedor es alguien que desarrolla un proceso que él llama de creación destructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar la forma de hacer las cosas, desarrolla otra forma de pensar, de concebir. En general, es alguien que tiene un éxito y que está animado. Hay un factor personal de motivación muy fuerte en un emprendedor, ¿no? Es alguien que siente que está abriendo un terreno nuevo, que está abriendo un horizonte nuevo, que está dejando su marca, ¿no? Hay una frase que yo utilicé esta mañana en el conversatorio con los estudiantes, que es de Jorge Luis Borges, que dice que los maestros de la Cábala nos enseñan que lo esencial del universo es su vacuidad, es decir, lo que no existe. Yo creo que en el emprendedor hay ese deseo, esa voluntad de ser el primero en hacer algo, o en abrir un horizonte. Eso es un poco lo que... Entonces son tres conceptos conectados: creatividad, innovación, emprendimiento o emprendedor.
últimamente se usa mucho también el concepto del punto de vista de innovación, del punto de vista tecnológico, por supuesto que hoy la tecnología es algo muy importante, ¿no? Pero como yo lo he usado acá en el marco de la actividad esta de emprendimiento, de innovación social, yo creo que hay aspectos que no son tecnológicos, que por supuesto la tecnología puede ayudar, pero que tiene que ver con más una ingeniería social, una forma distinta de hacer las cosas, y creo que atrás de las innovaciones sociales es mucho más fácil, digamos, transmitir tecnología que innovar desde el punto de vista social, porque uno ahí afecta forma en que la gente se conecta entre sí, se conoce, se reconoce, etc. Son tres conceptos conectados, pero bueno, es una forma de usarlos, no puede haber otras también. Otra cosa que está pasando alrededor del tema es que pareciera que se volvió de moda. Entonces, en todas las universidades, en las empresas, todo el mundo habla de innovación. Pero ¿cómo hacemos para diferenciar esa verdadera innovación y un poco quitarle ese matiz que se volvió de pronto el lugar común para muchos propósitos, para muchos procesos? Sí, es cierto que hay muchos conceptos que hoy día se banalizan muy rápido y que pareciera que indican lo mismo, pero no quieren decir lo mismo, ¿no? ¿Por qué este concepto se ha vuelto tan importante? Por un lado, por toda la expectativa que genera la inserción de tecnologías, otras formas de trabajar, de hacer, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo creo que atrás de la economía, digamos, hay toda una emergencia de economía de servicios que tiene mucho que ver con ese tipo de innovación. Ahora, el punto central yo creo que es la competitividad de los países, ¿no? Con la globalización cada vez es más difícil lo que yo llamo tener la vaca atada, ¿no? Uno a la mañana sale, no tiene la vaca atada y tiene que volver a pensar desde el principio qué actividades hacen, y su propia actividad genera la destrucción o la generación de otras actividades. Entonces, yo creo que para ser competitivos la innovación hoy día en nuestros países cuenta mucho, ¿no? Nuestros países ya no pueden competir por bajo costo de mano de obra, ¿no? Eso ya se terminó, eso ya es Asia que lo está haciendo, ¿no? Y también Asia está innovando. Entonces, para competir hay que competir con calidad o con innovación, con nuevos productos. Y yo creo que ahí es la importancia del concepto de innovación y la importancia que las universidades formen perfiles de gente joven que sea innovadora, que sea capaz de emprender nuevas iniciativas. Si tomamos el caso de Colombia, acá hay un índice de desocupación juvenil muy alto, ¿no? Sobre todo entre las mujeres, el doble que entre los hombres, ¿no? Uno puede tener la actitud de, bueno, espero que alguien me ponga la escalera, o también decir, bueno, a ver, ¿puedo yo construir mi propia escalera? Y en eso el concepto de vuelta de ser innovador, ser emprendedor, para mí juega un rol clave. Eso también implica unos profesores que sean capaces de trabajar sobre la innovación. Así es, ¿no? Es decir, hay un factor como dije hace un rato, una vez un consultor que trabaja a nivel mundial en temas muy importantes me dijo, Daniel, yo nunca vi un sector como los académicos tan creador, tan innovador desde el punto de vista intelectual y desde un punto de vista cultural tan conservador. O sea, esto es algo que hay que pensar, ¿no? Yo por supuesto que es una generalización y que hay mucha gente que es innovadora, pero en general es una mezcla de dos cosas, una mezcla de que a todos nos cuesta cambiar y también una mezcla de que las propias instituciones, organizaciones, no están preparadas para incentivar en los cambios que son necesarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, profesores que quieren hacer una innovación pedagógica, les lleva el doble de tiempo y sin embargo eso no es reconocido porque lo que se toma es lo que marca la norma de una institución. En fin, hay muchas cosas que hay que cambiar en las organizaciones y en las cabezas de las personas. La innovación social y tecnológica no es algo nuevo. Apareció con los primeros seres humanos que usaron herramientas y el razonamiento para mejorar sus procesos y sus condiciones de vida. Sin embargo, el mundo de hoy manifiesta agudas crisis sociales y ambientales. El planeta reclama a gritos innovaciones en los diferentes campos de la vida humana, otras formas de hacer las tareas tradicionales, otras formas de producir, de hacer negocios y educarse.
América Latina y el Caribe, a diferencia de África, es una región cuyos problemas de seguridad alimentaria no se dan por razones geográficas, sino por razones de acceso. Eso la hace una de las regiones más inequitativas del planeta, pero también la convierte en un universo para los innovadores sociales. Un innovador social no tiene como objetivo innovar, en realidad busca una solución a problemas que viven día a día en su comunidad. Por eso, en la innovación social, la propiedad intelectual no es privada, sino que busca el bien común. La sociedad colombiana necesita urgentemente innovaciones de tipo social con perspectiva de género. Se necesitan grandes cambios culturales para lograrlo. El camino para la educación superior está abonado, pero hace falta compromiso del Estado. No en una perspectiva asistencialista, que por supuesto es necesaria en caso de emergencias sociales o naturales como las que a veces se viven en Colombia, pero no es el camino para alcanzar un desarrollo con equidad social. ¿Cuáles son las características que podríamos definir, que podríamos resaltar en la innovación para que sepamos identificarlas, para que sepamos en qué momento podemos participar o podemos proyectarla o podemos ser innovadores? Yo creo que lo fundamental es una actitud, ¿no? O sea, no es... en nuestros países hay muchos problemas. Estamos hablando de innovación social. Es lo que puede llamarse la deuda social. Bueno, no es que los problemas están esperando ahí. Digamos, los problemas están ahí. Lo que hace la diferencia es alguien que los aborda de otra forma. Ahora, yo hace poco estaba en Barranquilla, encontré una mujer que estaba itinerando y que trabaja para un banco para reclutar personal. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo hace usted para saber que es una buena persona? Porque yo tengo un amigo que dice que las personas son como los melones, hasta que uno no los abre, no sabe cómo son. Entonces me dijo, lo fundamental es la actitud. Todo lo demás se aprende, pero es la actitud la que marca la diferencia. Yo creo que atrás del innovador hay una actitud que no es que haga cosas nuevas todos los días, pero que cuando aborda una situación sabe distinguir, sabe percibir un problema y sabe transformarlo en una oportunidad, ¿no? Eso es lo que hace un innovador, lo que hace. No es el problema en sí mismo, sino la actitud de las personas frente a situaciones que son problemáticas. ¿Cómo pudiéramos diferenciar y caracterizar ese tema de qué es innovación social, la innovación tecnológica, la innovación empresarial, y si la innovación tecnológica y la empresarial están muy lejos de la innovación social? A ver, yo creo que es un problema de proporciones, ¿no? En todo, hoy día sobre todo, el tema tecnológico es muy importante, pero en todo, incluso en una innovación tecnológica hay una innovación social, ¿no? Entonces, tomemos el ejemplo de los teléfonos del iPhone, ¿no? Yo tengo acá mi iPhone, ¿no? Esto es una innovación tecnológica, pero atrás de esto hay mucha percepción de lo que es una cuestión ergonómica, bonita, que uno puede manejar, que uno puede... Se convirtió en una función, entonces cuando se hicieron los teléfonos estos, se pensó que los principales usuarios iban a ser los ejecutivos. Es la gente joven, ¿no? Entonces, digamos, es la percepción de una tendencia social que hace que una innovación tecnológica funcione. Viceversa, las innovaciones sociales pueden beneficiarse mucho de la tecnología, por ejemplo, para difundirlo, para tener un contacto con los usuarios potenciales, para poder bajar costos. En la educación esto es muy importante, ¿no? Ahora, yo creo que están muy conectadas, solo que la proporción puede ser que en una innovación tecnológica el rol de lo que no es tecnológico propiamente dicho tenga un peso de un 40% y viceversa, en una innovación social el peso de la tecnología puede ser un 20%, ¿no? Yo he trabajado en Torino en una fundación que se ocupa de aceleración de empresas. Bueno, ahí hay una cantidad de investigadores en temas muy de avanzada, etc. Ahí el desafío es que la gente no piense su emprendimiento desde la tecnología. Ese es el problema, la gente se enamora de la tecnología y cree que con eso resuelve todo. Tiene que saber entender quiénes son los usuarios, el mercado, toda una serie de factores distintos que no son tecnológicos propiamente dichos. Entonces, yo creo que en las dos cosas intervienen todo, ¿no? Ahora, Drucker, que es un gurú del management, hace 20 años decía que las innovaciones tecnológicas viajan mucho más fácil que las innovaciones sociales.
porque las innovaciones sociales tienen que ver con las instituciones, cómo la gente se conecta entre sí, cómo los procesos se conectan entre sí, y eso es mucho más difícil de arraigar que una tecnología que es más fácil de traer. Se inventa una cámara, un nuevo dispositivo electrónico, la gente se apropia, más todavía. Es posible que esa tecnología sea mucho más importante, mucho más útil o mucho más significativa que en el país donde se desarrolló. Yo recuerdo hace no mucho tiempo vi un film chino a raíz de la construcción de la mayor empresa del mundo, ¿no? La gente no tenía casa, no tenía lugar donde vivir, no tenía trabajo, andaba deambulando por ahí, lo único que tenía era un teléfono móvil, ¿no? Eso es lo único que los anclaba a la vida, ¿no? Y es una innovación que no nació ahí. Viceversa, todo lo que hay un tejido social que lleva su tiempo, las relaciones, la forma de hacer las cosas, que es muy específico de cada lugar, y yo creo que eso viaja menos, ¿no? En América Latina y en el tercer mundo ha existido generalmente una visión muy paternalista, sobre todo con los problemas de la pobreza. Esto se ha superado, pero es significativo, seguimos siendo paternalistas. ¿Cómo entra el tema de la innovación frente a esa situación que ha existido? A ver, tu pregunta lleva a una reflexión muy general, que es difícil contestar de forma adecuada, pero en todo caso, yo creo que, a ver, la innovación social fue pasando por distintas épocas, ¿no? Alguna época es la época filantrópica, donde, digamos, las clases pudientes ayudaban al pobre, le daban elementos, etcétera, etcétera. Una segunda etapa es la etapa, se puede llamar, por ejemplo, en Europa, todo el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? Es una generalización de los beneficios como derecho de las personas, y no como una dádiva, una limosna. Hay una tercera etapa que está caracterizada en la época de thatcherismo, de reaganismo, que impulsó toda la idea de una nueva administración pública, muy basada sobre la eficacia, el rendimiento, que lleva, por ejemplo, al sistema de voucher en educación. Se le da a alguien que vaya a donde quiera comprar, o sea, se financia no tanto la oferta, sino la demanda, y es el mercado que debería regular eso, ¿no? Ahora hay en esta tendencia un cuarto momento, en donde lo que debería pasar, pero no siempre pasa, es que hay muchas iniciativas sociales que tienen lugar en distintos lugares, que tienen distintos contextos, y esas iniciativas demuestran que se puede resolver un problema de forma más eficaz, con menos recursos, con mejores resultados, y idealmente la política pública debería retomar esto y utilizar estas innovaciones sociales como experimentos que después, amplificados, dan lugar a un uso más inteligente de los recursos y mejorar la situación o los servicios a la población, ¿no? En el último tiempo estuve pensando bastante en esto, ¿no? Porque el tema de la innovación social puede verse de muchas maneras. Puede ser una forma de protesta de la gente, de decir queremos cosas mejores y vamos a participar de otra forma en esto, ¿no? Es decir, muchas innovaciones tienen que ver con esa expresión de una protesta. Sí. Muchas veces tiene que ver con una rebeldía, ¿no? Es decir, la gente, es una pérdida de credibilidad de la política, de los sistemas sociales, y esa pérdida de credibilidad dice, bueno, está bien, no espero nada del poder público, yo me las arreglo por mí mismo, vamos a trabajar. O sea, construyen confianza en redes, y uno puede decir, bueno, esa confianza fortalece la democracia, la debilita. Es muy difícil decir si eso ocurre o no ocurre, ¿no? Yo tal vez estoy ampliando demasiado tu pregunta, pero lo que quiero decir es que es difícil generalizar. Lo que sí es cierto es que hoy día lo que se espera y lo que se da muchas veces es más protagonismo de los usuarios en la solución de los problemas. Es un principio elemental de la innovación. Uno tiene que hacer innovación junto con el usuario, y eso va a ir más lejos. Claro. Mi hijo trabaja en Boeing, ¿no? Vine aquí a Colombia en un Airbus de Air France, y el piloto me dijo, este avión es muy nuevo, pero Boeing va a superar a Airbus
simplemente por el hecho de que trabajó con usuarios. Ajá. En el bus lo hicieron los ingenieros entre sí. En Boeing lo hicieron con los usuarios. Y el nuevo Dreamliner que va a salir es una revolución, un salto tecnológico de 20 años en muchas cosas que va a dejar la navegación de los aviones como son ahora en la edad de piedra, ¿no? Por muchos factores que, bueno, ahora no viene al caso aclarar. Pero la clave es trabajar con los beneficiarios, aporta un valor muy importante. Entonces, desde muchos puntos de vista, ese paternalismo ya no funciona. En Colombia, las transferencias condicionadas fueron desarrolladas por el sacerdote Rafael García Herreros en los años 50 con la construcción de barrios en Cali y Bogotá. Consistían en unos compromisos que adquirían familias que recibían un lote y materiales para construcción. Las familias aportaban la mano de obra para la construcción de la que sería su casa, además del compromiso de educar a sus hijos en el colegio del nuevo barrio. La obra Minuto de Dios nace como una innovación que articula 3 campos fundamentales del desarrollo social: medios de comunicación para el desarrollo, educación integral y vivienda digna. Esta articulación fundaría las bases para dar nacimiento a Uniminuto, una universidad que desde hace 20 años construye pensamiento para dar soluciones apremiantes a la sociedad colombiana. Conocimiento que hoy converge en el Parque Científico de Innovación Social, espacio que busca contribuir al establecimiento de nuevas formas de organización social y fomentar la participación activa de las comunidades en procesos científicos. Este parque unirá los esfuerzos de las 10 escuelas y centros de investigación de Uniminuto para que ejecuten proyectos de impacto nacional, abriendo puertas a la comunidad académica hacia el emprendimiento, la innovación y la investigación aplicada. Y en el tema de la innovación social, en el tema de esos proyectos que no son proyectos de producción económica, sino que tienen un uso social, un uso que tiene que ver con lo cultural, etcétera, ahí cómo entra el tema precisamente lo económico. Bueno, muchas innovaciones de las que se están premiando, el programa de la CEPAL, la Schwab Foundation también que está premiando, son logros que con menos recursos se logra más impacto, ¿no? Por ejemplo, hay una que es el Banco Comunal, se llama, creo. Banco Comunal, que empezó en Venezuela, no sé dónde empezó, y se difundió. Bueno, la agencia no es un lugar físico, tengo entendido, es un carrito ambulante que va dando vuelta. No hay agencias bancarias, hay supermercados, negocios, todo, que reciben solicitudes. Mucho de esto se hace por vía electrónica, por lo tanto han cortado toda una cantidad de costos y hace que la gente tenga acceso a un microcrédito de forma mucho más económica que de otro lugar, de otra forma no tendría acceso. Es un ejemplo, ¿no? A veces es asombrosa la forma, la imaginación, cómo se logra articular cosas con otros recursos, o se resuelven 2 problemas sociales a la vez con menos dinero. Por ejemplo, en Francia hay un emprendedor que innovó en que identificó un problema que es el mantenimiento de los edificios clasificados dentro del patrimonio, ¿no? Es decir, de toda la herencia arquitectural de Francia, ¿no? Y después lo extendió a otros lugares. Creó una empresa o una organización que recluta gente sin trabajo, les da una cierta profesionalidad y le ofrece esto para resolver problemas de restauración de edificios y de alguna forma, digamos, algo que el Estado no lo hace a menor costo. A la gente le da la posibilidad de trabajar. Alguien que está sin trabajo durante 12 meses, es muy duro eso, ¿no? Porque pierde la autoestima, sale del mercado de trabajo, no tiene la posibilidad de tener nuevas competencias. Bueno, entonces a veces son formas muy de vuelta a la creatividad, ¿no? Es una creatividad aplicada a la resolución de problemas que no están ahí esperando que sean resueltos, sino que es la persona que va y dice, este problema es una oportunidad. Es muy importante el tema de entender que tiene que ser algo que resuelva algo. ¿Por qué? Porque nadie va a poner recursos para resolver un no problema. Claro. Profesor Daniel Saimalovich, muchas gracias por esta escalera que nos ha colocado y que ha colocado a los estudiantes. Un gusto estar con ustedes y es muy grato conocer de cerca esta gran realidad que es Uniminuto. Simplemente un presente de parte de la unidad de televisión de Uniminuto. Este libro, Imágenes para una historia, es un libro que nace a partir de nuestra experiencia que estamos teniendo en el canal Zoom Televisión, que es el canal nacional universitario. Pensamos que es un proyecto de innovación
innovación en el tema de televisión. Y al tiempo que íbamos teniendo la experiencia de nuestros programas, hicimos un trabajo de recopilar un poco más de historia de la imagen, la universidad y la comunicación para llegar a la televisión universitaria. Y frente a ver